Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Re menor. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por siempre a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por siempre a Él. Yo estaba perdido. Yo estaba perdido y Cristo me encontró. Por su inmensa gracia mi vida transformó. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por siempre a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por siempre a Él. Aleluya. Ordena mis pasos, ordena mis pasos, su luz me guiará. Jesús es mi faro, Él nunca fallará. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por siempre a Él. A Dios sea la gloria.
Dios sea la Mi alma recibe, mi alma recibe su amor y su perdón. Solo he de alabarle y darle adoración. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Dele la gloria. Aleluya. A Dios sea la gloria. A Dios sea la Yo estaba perdido, yo estaba perdido y Cristo me encontró. Por su inmensa gracia mi vida transformó. A Dios sea la gloria. 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 Ordenas mis pasos, su luz me guiará. Jesús es mi faro, Él nunca fallará. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria.
alma recibe, mi alma recibe su amor y su perdón. Solo he de alabarle y darle adoración. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Levante sus manos, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico por acá desde el Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí oyendo esta palabra para su edificación. Y la edificación es la del alma, que es la que Dios quiere del hombre, porque sabemos que el cuerpo como semejante, como tal, que es la carne, irá al polvo de la tierra, que aunque también tiene promesas para ser redimido y restaurado otra vez a un nuevo hombre, otra vez creado conforme a Dios en el principio, pero tendrá que esperar primero y pasar por un proceso. Pero Dios, aquí mientras estemos en este cuerpo, Dios quiere entonces lidiar con el ser humano, lidiar con el hombre y la mujer que está sumergido en el pecado para poder entonces rescatar esa alma de la perdición, el cual es el juicio de la muerte. Porque sabemos que por cuanto el hombre pecó y cayó de la gracia de Dios, entonces, ¿qué es lo contrario a la gracia? Es la desgracia. Y por cuanto cayó en la desgracia, entonces el diablo se apoderó de este mundo, podemos decirlo así, porque este mundo está plagado de maldad a través de que el espíritu malo del diablo ha hecho estrago en muchas vidas, en mucha gente que han descreído la palabra de Dios. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, por su bondad infinita como Él es, Él está llamando a la gente que vuelvan a Él, que regresen y se arrepientan de sus pecados para Él poder entonces salvar y rescatar esa alma del juicio que viene a este mundo. Así que son aquellos que van a oír su voz y usted está llamado, usted amigo, hermano que está allí en sintonía oyendo estos servicios por aquí, por estos medios de comunicación, es para usted el mensaje que oiga la voz de Dios, la voz hablándole ya a su corazón, a lo más íntimo, en lo profundo de su alma, para que usted pueda también despertar a la realidad y así entonces voltear sus ojos, la mirada hacia el Creador, que fue el que lo hizo. Acuérdese que una cosa que no se hizo usted mismo, fue Dios el que lo hizo. Que tuvimos aquí un padre, una madre terrenal, que Dios permitió esas cosas porque Dios fue el que los hizo de una creación directa, pero al venir el pecado, entonces el hombre buscó su voluntad, entonces fue entonces el mismo que empezó a engendrar hijos. Pero el que nos engendró fue nuestro Señor, el Creador primero en la tierra, y no el hombre. Ahora el hombre buscó su propia voluntad y buscó entonces procrearse a sí mismo, así como nacimos por el contacto de papá y mamá. Pero allí sí no era, en el principio no era la voluntad de Dios que el hombre viniera de esa forma, sino era por la palabra, hablarla
y el hombre venía a existencia. Fuéramos venido aquí por existencia, Adán hablaba y venían los hijos. Así como Dios habló en el principio y le dijo que iba a María, iba a ser sombra en ella, y los santos que nacería será llamado Hijo de Dios. Y fue el mismo que engendró a su Hijo a través de su palabra. No por concepción humana, sino por el sexo, no, era por hablar la palabra. Pero el Dios en su misericordia, como hemos dicho, en su gracia, el hombre cayó de la gracia de Dios y Dios entonces quiere restaurar nuevamente, pero necesita que el hombre y la mujer estén prestando su oído para oír la palabra, ya que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La Biblia dice que allí en Juan capítulo 5 de versículo 25 dice: de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero al oír la voz, a escuchar esa voz dulce y sublime de nuestro Creador, despertamos a la realidad y Señor, aquí estamos. ¿Ve? Es gracia de Dios para con nosotros y por eso glorificamos a ese Dios grande y poderoso. Pero no es para nosotros nada más, es para usted que está de ese lado oyendo también esa voz que le dirá: ven, hijo mío, arrepiéntete que yo quiero salvarte. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has fallado y yo estoy dispuesto entonces a perdonar. Ahora en el versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Ve? Entonces, uno va entonces a oír esa voz cuando venga la resurrección, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Así que entonces es esa voz que oyó estando aquí sobre la tierra y reconoció que estaba mal y se arrepintió de sus pecados y caminó con el Señor, pero llegó el momento de partir de este mundo, fue al polvo de la tierra, pero hay la promesa que cuando oiga esa voz, el día de la resurrección de los muertos en Cristo, oirá nuevamente esa voz: sal fuera. ¿Ve? Entonces allí vendrá entonces esa voz nuevamente a decirle a aquel hombre, aquella mujer que murió creyendo con una confianza, con una esperanza de resurrección de los muertos. Allí esa es entonces la gran promesa que Dios tiene para usted, amados amigos que me escucha en esta hora también, para que usted también sea partícipe de esas promesas divinas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es por oír y oír la voz de Dios. Así que les invitamos para que usted entonces esté atento, amigos, entonces en este programa que estaremos llevando y desarrollando un tema este día que Dios nos ha dado por gracia y misericordia de nuestro Dios y Salvador, para así dárselo también a ustedes a conocer, ¿no? Dárselo a entender, y que Dios es el que da el entendimiento, porque no es el hombre, es Dios a través de su Espíritu Santo. Y tenemos un tema en esta tarde que lo he titulado Camino a la Perfección. Y ese camino, solamente Dios es el que traza ese camino a la perfección, pero usted y yo tenemos que entrar y caminar por ese camino. No podemos ir solo, tenemos que ir acompañado, y es acompañado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso les invito entonces a abrir conmigo las Escrituras en el Salmo capítulo 101, para que leamos allí una parte de las Escrituras de ese Salmo. Leemos desde el 1 hasta el 6, el versículo, para que así entonces le demos entonces continuidad al tema que hemos hablado y vamos a desarrollar por gracia y misericordia. Acuérdense que lo que hemos hablado, el tema principal, es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y si Dios nos está dando a conocer las cosas que no conocemos, entonces aprovechemos y
todas las cosas que Dios quiere para nosotros, esas cosas secretas, esos misterios que estaban allí, entonces vamos a ver qué hay y qué quiere Dios conmigo. Señor, ¿qué deseas que yo haga? Eso tendría que ser nuestra pregunta y nuestros pensamientos para ver qué puedo hacer, Señor, para corregirme, qué puedo hacer para agradarte, qué puedo hacer para serte un mejor servicio. Entonces serían las preguntas que tendría que tener nosotros como hijos, para agradarle a nuestro Padre Celestial. Así que abramos entonces y leamos entonces en el Salmo 101 para hablar del tema camino a la perfección. Y leímos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, Ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo le cortaré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. Hasta allí la lectura. Así que les invito a orar entonces, para poner entonces en las manos del Señor este servicio. Oremos. Señor Jesús, glorioso eres, Padre eterno. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, por tu mucho amor, Padre Santo, por cuanto nos amaste, Padre Santo. Nosotros siendo, Señor, indignos, Señor, pecadores, Señor Jesús, sumergidos, Señor, aquí en este mundo, Señor, haciendo lo malo, lo equivocado, pero tú por tu gracia, Padre eterno, miraste, Señor Jesús, nuestra bajeza, Señor Jesús, y te acordaste de nuestro, Padre eterno. Te alabo, Señor Jesús, Dios del cielo y de la tierra, Padre eterno, por vernos revelado tu palabra, Señor, y vernos traídos, Señor, a este camino, Señor, el cual tú nos has trazado, este camino de santidad, este camino de perfección, Padre Santo. Te ruego, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, Señor, de las vidas, Padre Santo, que han de oír, Señor, este mensaje, están oyendo y oirán, Padre eterno. Te ruego, Señor, que sea usted, Señor Jesús, dándole, Señor Jesús, la revelación, Señor. Trazarle, Señor, también este camino para que ellos puedan también buscar de su rostro, Señor, y caminar, Señor, en santidad, Padre eterno, que es lo que a usted le agrada, Padre eterno. Sabiendo que usted es un Dios santo 3 veces, Padre eterno, que sin santidad nadie verá a Dios, Padre eterno. Ayúdanos, Padre Santo, como tu pueblo, Señor Jesús, a caminar, Señor, a hacerte, Señor, de tu agrado, Padre eterno, de ser, Señor, la voluntad suya, Padre Santo, agradable y perfecta, como a usted le gusta que uno le hagamos, Señor Jesús. Sea usted, Señor Jesús, propicio, Señor, a cada uno de mis amados hermanos en diferentes lugares de este mundo, Señor, y a las vidas, Señor, que están allí, Señor, sumergidas en el pecado, Padre Santo, que sea usted dándole, Señor, revelación por su Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan voltear, Señor Jesús, ese camino que llevaban, Padre eterno, ese camino de muerte, ese camino, Señor, que es ancho, Señor, amplio, el cual muchos están pasando hasta el día de hoy, Padre eterno, pero su camino, Señor Jesús, que es estrecho, Señor, que es angosto, Señor, la puerta esa el cual nos lleva a la vida eterna, Señor, para así apartarnos del camino de la perdición, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, por cada una de las cosas que nos estás dando, nos darás, Padre eterno. Te pedimos, Señor Jesús, que tu gracia, Señor, los alcance a cada uno de las vidas, Señor Jesús, en esta hora, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos también, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos que están, Señor, en el ministerio. Bendícelos grandemente, Señor Jesús. Dale, Señor, también
más, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, ciencia de lo alto, Señor, para ellos también ver y trazar, Señor, conforme a tu voluntad la palabra, Padre eterno. Sea hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pon palabras, Señor, sabias y oportunas en mis labios, Señor Jesús. Sea usted, Señor, abriendo mis labios, Señor, para hablarla con confianza. Para aquellos oyentes, Señor, que sea dándole gracias, Señor Jesús, sabiduría, Señor, para que ellos puedan entender claramente tu palabra, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea, Señor Jesús. Bueno, hemos entonces abierto con este Salmo 101, Salmo hermoso. El cual dice: misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Así que vemos este tema, el cual es hablando de la perfección. La perfección, quizás muchos, y si hemos comentado, hablado que oímos tantas personas en el mundo y los mismos hermanos llamados, o sea, profesando cristianismo, que ellos dicen que la perfección para el ser humano es imposible. Perfecto es solamente Dios, dicen ellos, pero es una gran verdad. Dios es el perfecto de los perfectos, pero déjeme decirle que si Él como perfecto, si Él nos ha trazado ese camino y nos ha dicho que seamos perfectos, entonces tenemos que ser perfectos como Él es, porque Él no miente, Él no dice una cosa y después se vuelve atrás, que no, usted no puede ser perfecto. No, Él dijo que fuéramos perfectos, y nosotros lo decimos que no es así, que no podemos ser perfectos, entonces lo hacemos a Él mentiroso y nos convertimos entonces en unos incrédulos. Mire cómo son las cosas. Se convertirá un incrédulo al negar que Dios ha dicho que no fuéramos perfectos, porque la perfección viene no por el ser humano, la perfección viene por Él, porque estando Él en el ser humano, en el hombre y la mujer, en el corazón es donde está la esencia de Dios. Allí entonces llegaremos a ser perfectos, porque Él lo dijo claramente en el Mateo 5:48, dijo: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese es así dice el Señor, un escrito está. Por eso es que si Él lo dijo, eso tiene que ser un hecho. Tenemos que ser perfectos porque Él es perfecto. Así que la palabra perfecto, el significado, podemos decir que tienen la gente un concepto equivocado o errado, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la perfección, una cosa, ¿qué significa la perfección? Es una obra terminada, una obra acabada, una obra terminada ya, concluida, podemos decirlo así. Eso es lo que significa la palabra perfecto. Porque cuando usted termina una obra, algo que empezó a hacer y lo terminó y quedó completamente hecho para lo que usted la quería, el propósito que usted quería, entonces esa es una obra terminada, una obra concluida y es perfecto para lo cual usted lo ha hecho. Pues podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, en el tiempo pasado, la gente para comunicarse, ellos lo hacían a través de cartas y cosas así, cartas, y enviaban una carta a un rey para otro lugar y así, pero pasaban días y eso. Más adelante los indios hacían para comunicarse señales de humo y cosas así. Después fue el telégrafo para comunicarse, señal telégrafo. Luego vino el teléfono. Y ahora, más avance, tenemos entonces la tecnología, tenemos entonces un celular, que es hecho ¿para qué? Para comunicarse de uno a otro, de un lugar a otro. Y fue hecho entonces el celular para ese propósito y fue perfecto para eso. Hoy tenemos más que es la computadora, los medios de comunicación para así comunicarse, pero el celular fue hecho para comunicarse y fue perfecto
para ese propósito. Así, todo lo que se hace en esta tierra, por ejemplo, el hombre, que Dios le ha dado la sabiduría, le ha dado la ciencia para hacer las cosas, el televisor para ver programas, la radio para oír programas y todas estas cosas, todo eso fue hecho para un propósito y fue concluido y fue perfecto para lo cual fue hecho. ¿Ves? Entonces, al terminar esa obra es perfecta. Por eso es lo que significa la palabra perfecta. Obra concluida. Por eso el mismo Señor, cuando creó los cielos y la tierra, Él hizo la lumbrera mayor, el cual es el sol, para alumbrar de día. Y fue bueno, dice la Biblia, fue perfecto para eso. Y estamos viendo hasta hoy mismo que es bueno. El segundo que hizo fue la lumbrera menor, y que fue la luna, para alumbrar de noche. Y es perfecto para eso. Y Dios dijo que era bueno. Y allí está todavía hasta el sol de hoy. Hizo la tierra para las plantas. Y allí entonces las plantas crecen a través de la tierra. Pero sin la tierra la planta no nacería. Porque pongo tú una plantica en una piedra, no va a nacer porque no tiene tierra. Entonces fue el propósito de Dios para ese momento que lo hizo. Cumplió el propósito que Dios la creó y fue perfecto. El mar lo hizo para que los peces de la mar vivieran allí y corretearan y vivieran su hábito de vivir en ese mundo de la mar. Pero si un pez de la mar quiere salir a la tierra y salirse del programa que Dios lo creó perfecto allí, entonces ese pez automáticamente moriría. ¿Ves? Porque Dios no hizo la tierra para el pez, no, hizo la mar, hizo el agua para el pez, para que viviera allí en ese mundo del cual Dios lo colocó, que fue el perfecto para eso. Ahora, el ser humano, cuando fue el último, el que Dios creó, el hombre, que lo puso aquí a imagen y semejanza de él, lo hizo para que fuera aquí en la tierra un pequeño Dios, que fuera el representante de Dios aquí sobre la tierra, imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre se apartó de los caminos del Señor, se apartó el camino de la perfección, el cual Dios le había trazado en el principio, y entonces cayó el pecado, se apartó y vino la maldad, el cual vemos hoy en día. Pero, ¿qué está reflejando entonces el hombre hoy en día? Está reflejando entonces, son las obras del diablo. No está reflejando la imagen misma de Dios, sino está reflejando las obras del diablo, porque usted ve las obras que está haciendo, abominables las cosas que el hombre hace aquí sobre la tierra, maldades por todos lados. Entonces esas no son obras de Dios, esas son obras del diablo. Entonces, ¿qué imagen está dando aquel hombre o aquella mujer que está haciendo cosas equivocadas, cosas fuera de la orden de la palabra de Dios? Entonces son obras del mismo diablo, que está reflejando a aquel hombre, a aquella mujer. Pero Dios no hizo al hombre para que reflejara al diablo, para que fuera un títere del diablo, sino para que reflejara la imagen de Dios aquí sobre la tierra. Entonces, el hombre se salió del programa de Dios, el hombre se ha apartado, se salió de la perfección en el cual Dios lo había colocado, pero Dios quiere volverlo entonces a llevar a esa posición, llevarlo entonces a esa perfección otra vez como lo estaba en el principio. Pero mientras llega a esa perfección plena, absoluta, a darnos todo el dominio el cual tenía Adán en el principio, Él aquí nos ha trazado y nos ha dicho que fuéramos perfectos aquí en la tierra. No cuando lleguemos allá al cielo, porque el cielo era el límite completamente de todo. Pero mientras aquí tenemos aquí sobre la tierra, tenemos que mostrar una imagen, tenemos que reflejar a un personaje, y el cual es Jesucristo, que es el principio de la creación, el perfecto de los perfectos. Y como Él dijo, sé santo, porque yo soy santo, usted y yo somos llamados como cristianos a ser entonces perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Dios ha trazado esa línea para el ser humano, lo ha hecho, y es para que refleje entonces a Dios en su grande misericordia. ¿Ves? Dios entonces en su
sabiduría eterna, en su gracia, en su bondad, Él nos ha dicho entonces, sé vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, si vemos que el pez no puede vivir fuera del agua, porque muere automáticamente, y el hombre aquí, que Dios lo puso como un pequeño Dios, a reflejar la imagen de Dios aquí sobre la tierra, ese hombre al salirse de la línea de Dios, de la perfección de Dios, entró en el pecado y ahora refleja otra cosa, que es la maldad, que es la imagen del Dios de este mundo, el cual es Satanás. Pero Dios no quiere que el hombre sea una imagen del diablo, sino que vuelva entonces a ser imagen de Dios aquí sobre la tierra. Así entonces podemos ver que como el pez no puede vivir fuera del agua, porque Dios hizo el agua para que el pez viviera allí y fue perfecto, y entonces hizo al hombre perfecto, y si el hombre se salió de los dominios, de las manos de Dios, y no tiene entonces vida en sí mismo porque entró en el pecado, ese hombre entonces va a morir, porque el hombre sin Dios, sin el Espíritu Santo en el corazón, automáticamente está muerto igualmente, porque Dios no lo hizo para que estuviera sin el Espíritu Santo, no lo hizo para que estuviera reflejando otra imagen, sino para que reflejara la imagen del mismo Dios y Salvador Jesucristo. Así que como el pez no puede vivir entonces bajo el agua, el hombre no puede vivir entonces sin el Espíritu Santo. El hombre quizá usted lo puede decir, pero yo estoy bien, estoy lleno de salud, soy fuerte y ahora que tengo vida, pero sin el Espíritu de Dios en el corazón, usted está muerto. Déjeme decirle que está engañado por el mismo Satanás, el Dios de este siglo, que le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso, amados hermanos, este tema de la perfección no es que usted crea que va a ver a un hombre que es muy santo o un hombre con la Biblia aquí en el pecho y no habla duro y con la cabeza bajita y ese hombre es muy santo, ese hombre es perfecto. Déjeme decirle que la Biblia claramente dice que la perfección, la santidad no fingida. Y cuando dice no fingida es porque hay una santidad fingida, una apariencia de santidad. Pero Dios conoce los corazones y sabe quién es el hombre, quién es la mujer que en realidad tiene ese propósito de ser llamado santo. Por eso Dios en su sabiduría, en su gracia y misericordia, le ha dado entonces esa facultad al hombre para ver y discernir todos los espíritus que puedan moverse, los dos espíritus, tanto el de Dios como el diablo, y no ser engañado a decir que yo soy santo, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy el otro, y Dios dice lo contrario. No, las obras dicen lo contrario. Las obras no dicen que tú eres perfecto. Así que tienes que ser perfecto como vuestro Padre, gloria al Señor. Podemos ver entonces algo tremendo allí como con lo que fue Abraham. Abraham, el Señor le dice, porque la gente dice que un hombre no puede ser perfecto. Fíjense, vamos a tomar un personaje, Abraham. Abraham, el Señor lo llama de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, una tierra que adoraban imágenes y todas estas cosas. De Canaán, estaban los cananeos. Allí era una tierra idólatra, pero Dios, viendo el corazón de Abraham y como su hijo, le aparece a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, sal de ese mundo pecaminoso. Déjate a tu familia porque son unos adoradores de ídolos. Y sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Y te bendeciré grandemente. Le dijo él, multiplicándote, multiplicaré grandemente. Y todo lo que te bendigan te serán benditos. Y todo lo que te maldicen serán malditos. Entonces, Dios le dio esa promesa a Abraham que iba a darle una tierra que fluía leche y miel. Pero tenía que salir
de ese mundo pecaminoso. Tiene que salir, apartarse aún de su propia familia. Imagínese usted, es lo que nos manda el mismo Señor nosotros cuando oímos la voz de Dios y sabiendo que lo que estamos haciendo es incorrecto en el medio que nos habitamos, entonces tenemos que ir apartándonos de todas esas cosas del mundo, todos esos pensamientos negativos, todas esas cosas que hacíamos mal hechas. Entonces, hacer entonces las cosas correctas para irnos limpiando y caminar en ese camino que Dios nos ha trazado. Así Abraham entonces oyó la voz de Dios y entonces salió de la tierra de Ur de los Caldeos a la promesa que Dios le había dado, que lo iba a multiplicar grandemente, será padre de muchedumbre de gente. Pero Abraham salió y no obedeció completamente, porque salió todavía con cositas allí pegadas en sí mismo, pues se llevó a su padre y se llevó a su sobrino Lot y a los que trabajan con él, a los siervos. Y allí Dios tuvo que permitir entonces en el caminar, con esas cositas que se llevó Lot, tuvo que entonces matar entonces o cortar al padre de Abraham y luego permitir una contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham que apacentaban el ganado allí, para luego entonces tuvieran que una división, o sea, apartarse uno del otro para que Abraham quedara solo entonces en ese caminar. Así Dios nos dice a cada uno de nosotros, por ejemplo, que a veces cuando salimos, porque pasamos por ese proceso también, Dios nos llamó a servirle, a hacerle unos cristianos plenos y absolutos, creer en su palabra. Pero a veces salimos con cositas pegadas, a veces que malas palabras, chistes, quizás incorrectos y cositas así, hablando de mentiras. Entonces Dios tienes que despojarte de todo, dice el Señor. Tienes que apartarte de todas esas cosas para que pueda entonces servirme y ser perfecto, porque es el caminar que te quiero dar. Entonces, así entonces, cada uno de nosotros, así como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y allí entonces yo te voy a bendecir, bendiciéndote bendeciré, le dijo el Señor. Y así nos dice a cada uno de nosotros, bendiciéndote te bendeciré, porque es la palabra de Dios para nosotros y que es su promesa. Así que Dios permitió entonces la contienda entre pastores de Lot y pastores de Abraham para así despojar entonces a Abraham y se separaran de uno del otro y cortar la vida entonces al padre de Abraham y así quedar solo allí con su esposa Sarai, porque era Sarai, no era Abraham todavía, era Abraham y a Sarai. Y allí cuando vio que que Abraham estaba caminando allí solo, entonces ya ahora le dijo, sí, ahora sí te voy a aparecer. Y allí en el capítulo 17 de Génesis, usted lo puede leer allí, dice la Biblia que se le aparece el Todopoderoso a Abraham otra vez y le dice que anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es esa palabra? Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, ¿un hombre entonces puede ser perfecto? Déjeme decirle, sí, si anda con Dios. No, el hombre solo no se puede hacer perfecto, jamás, porque usted y yo no podemos hacer nada. No podemos hacer la voluntad de Dios si ese Espíritu Santo, si el mismo Dios no está en nosotros, guiando nuestros pasos, dirigiendo todas las cosas, guiando nuestros pensamientos y todas estas cosas para que podamos ser perfectos. Por eso le dijo, anda delante de mí y sé perfecto, le dijo a Abraham. Ahora, el hombre no es perfecto porque lo quiere, no, es porque si está el perfecto de los perfectos en él, allí ese hombre, esa mujer va a ser perfecta. Vemos el caso de Moisés. Moisés, cuando el Señor lo llamó a sacar al pueblo de Egipto que estaba esclavizado, dice la Biblia que cuando Dios se le apareció a Moisés, Dios como un Dios grande y misericordioso y que busca la una u otra forma de hablarle al hombre, de aparecérsele y dársele a conocer, a Moisés se le apareció en una zarza ardiente, o sea, un árbol quemándose en fuego allí. Pero ese árbol quemándose
no se consumía, y eso es lo que atraía a Moisés. Moisés quizás viene de aquel árbol que se estaba quemando y llama y fuego y no se consumía. ¿Y qué pasará aquí? Dijo Moisés, voy a ver qué es lo que hay allí. Era en el monte Sinaí. Allí entonces estaba ese árbol allí prendido en fuego, y cuando Moisés se acerca, y allí de ese fuego sale una voz, el cual era el del Dios Todopoderoso, Elohim, ese Dios grande, el yo soy. Salió la voz y le dijo: Moisés, Moisés, quita tu sandalia de tus pies, porque la tierra que pisa santa es. ¿Ves? Era la voz del Todopoderoso llamando la atención de Moisés para darle una comisión, para que fuera también perfecto delante de él. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés obedeció. Moisés se humilló. Allí se inclinó a esa voz, reconociendo que era el Todopoderoso. Y allí, cuando se inclinó, Moisés, entonces Dios le habló a lo que él quería decirle, a lo que él quería enviarlo. Pero déjeme decirle que esa tierra, cuando el Señor le dijo, la tierra que pisa, santa es. No era que la tierra era santa porque era una tierra normal, allí era el monte Sinaí, el monte normal, común y corriente, pero no era que era santa porque era ese santo ese lugar, sino porque el santo de los santos había descendido a ese lugar, y la que estaba entonces en la presencia de Moisés era el Dios Todopoderoso. Entonces, siendo santo ese lugar, por eso Señor le dijo, la tierra que pisa, santa es, porque estaba allí. Así usted y yo, si está el santo de los santos en nosotros, en nuestro corazón, somos santos, somos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es usted, no soy yo, es Él en usted y en mí, el perfecto de los perfectos. Por eso Moisés oyó la voz, inclinó de una vez. Esta tierra, con ese Dios Todopoderoso, ese Espíritu Santo, en esta tierra llega a ser entonces santa, perfecta, como Él quiere y demanda de cada uno de nosotros. Ser perfecto, ¿ves? Por eso Dios en su gracia y misericordia, cuando un hombre se llega a Dios, o una mujer, cuando hablamos de hombre, hablamos de la mujer, cuando se llega a Dios y cree en su palabra y entra en su presencia, y el hombre llega allí, a ese lugar santo. Todo hombre que así se crea que esté muy bien en esta tierra, que diga yo no he hecho nada, yo me porto bien, pero al estar en la presencia de ese santo de los santos, allí ese hombre se considerará un pecador, porque está en la santidad plena, absoluta del Creador. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, Dios nos está dando entonces a conocer esas cosas que no conocemos, para que veamos y caminemos entonces en esa perfección de Dios. Así que podemos decirle que muchas personas entonces hoy en día dicen creer en Dios y que ellos no hacen nada malo, por lo tanto no necesitan estar en una iglesia dándose golpes en el pecho, lo que pueden pensar muchos unos. Yo están metido en una iglesia dándome golpes en el pecho si el Espíritu Santo es el que me dirige a mí, si el Espíritu Santo es el que me guía, el Espíritu Santo es el que me fortalece y el que me da palabra. Pero déjeme decirle que hay que chequearla a la luz de la palabra, a ver qué espíritu está guiando usted en realidad, porque si el Espíritu Santo, Dios no se va a contradecir, déjeme decirle así, porque Dios en su palabra, Hebreos 10:25 dice que no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, como Dios no se puede contradecir, entonces no te va a decir, apaciéntate solo allí, quédate en tu casa allí, que tú eres la iglesia. No es necesario que estés en un templo de 4 paredes allí, dándote golpes de pecho, reuniéndote con hermanos allí. No, tú te congregas allí solo tú mismo, o ten 2 en 3 reuniones en su nombre, allí está Él. Eso es lo que se agarran muchos para justificarse. Lo podemos decir, que están conformados y se quieren justificar por sí mismos, entonces, no, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él, y
Y la iglesia somos nosotros, así que el Espíritu Santo es el que nos dirige en nuestras vidas. Dios no está metido oyendo a un hombre está predicando allí. ¿Ve? Entonces Dios no se puede contradecir. Dios no puede entonces apartar su palabra, porque la Biblia y el Espíritu Santo es el mismo. Cuando te dice que oigo una voz que Dios me habló y contradice las Escrituras, déjeme decirle que ese no es la voz de Dios, sino es la voz del enemigo. Así que, ¿por qué? Porque está contradiciendo lo que la palabra dice. Todo tiene que ir aquí en armonía perfectamente, porque Él no se puede contradecir su misma palabra. No puede ser Dios hablar una cosa aquí y después hablar otra aquí en su palabra, porque sería entonces un Dios bilingüe, no sería un Dios que su palabra que es la que vale. Por eso, amado hermano, si está en esa condición o hermana, esperando y creyendo que yo me congrego aquí y estoy, el Espíritu Santo me mueve, me dirige, no, estás equivocado, estás equivocada, hermana. Ayúdame, pide al Señor que te dé gracia, sabiduría para buscar de su rostro y entrar en el programa de Dios, porque resulta que Dios te dice entonces que es necesario que te congregues, porque si no te congregas, allí entonces no viene la perfección, porque Dios tiene entonces su ministerio, Dios tiene hombres capacitados, Dios tiene sus herramientas para perfeccionar aquella vida, aquellas almas que están allí entonces en el recinto del cual se están congregando, porque si Dios en su gracia y misericordia le ha levantado ministerio para perfeccionar al pueblo de Dios, entonces tienen que ir al recinto a oír palabra de Dios, el cual quizás hemos dicho muchas veces este versículo de la Biblia, que es el capítulo 4, 11 de Efesios, el cual él mismo dice allí en su palabra que él mismo constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué los levantó este ministerio? O sea, un ministerio de 5 oficios, 5 hombres que tienen la misma facultad por el mismo espíritu, pero con, podemos decirle, facultades diferentes. Podemos decirle así, que cada uno obra conforme a lo que Dios le da, que sea. Si es pastor, es pastor. Si es maestro, es maestro. Si es evangelista, es evangelista. Si es profeta, es profeta. Y si es apóstol, es apóstol. Entonces, cada uno tiene su facultad, lo que el mismo espíritu le da. Es un mismo espíritu, pero de 5 oficios, con las herramientas adecuadas que él necesita para obrar y perfeccionar a su pueblo allí en el lugar donde Dios los ha llamado. No que Dios vaya a irlo a apacentar en su casa, porque Dios no trabaja de esa manera. No vaya a apacentarlos allí. No, yo soy chévere y yo quiero que me apaciente aquí en mi casa. Dios viene para acá y me apacienta aquí. No, déjame decirle que Dios no trabaja así. Tienes que ir, porque el que necesita al médico es el que tiene que ir al médico. El médico quizás puedes llamarlo y estoy enfermo, venga, eso se hace aquí en la humano, pero Dios te espera entonces en la casa para así moldearte y darte perfección, quitarte quizás esos malos hábitos, esos chichones de hablar mentiras, esos chichones de chismear, esos chichones de decir lo equivocado. Entonces, Dios te espera entonces allí en el tabernáculo, te espera en la casa de Dios para así entonces irte perfeccionando. El barro, así en las manos del alfarero para irlo moldeando, irlo ensuavizando, irle quitando todos los punticos que le estorban allí, todas las cosas malas, irlas quitando y despojándolo para hacer entonces un vaso limpio para su gloria. Así es que trabaja nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice entonces que Él constituyó entonces esos ministerios para esa obra, y es hacer perfecto a los santificados, a los que Dios ha llamado, a los que ha justificado, los que ha santificado, y luego hacerlo perfecto para su gloria. Por eso
Cada uno de nosotros tenemos que mirar y verificar completamente lo que Dios ha dicho en su palabra y cómo podemos caminar para llegar a esa perfección. Allí Hebreos 13, 17 dice, por eso dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. ¿Ves? ¿Por qué? Dios ha constituido a hombres para que hablen su palabra y sean apacentadores. Un pastor es un apacentador. Es un hombre que está allí equipado con la ciencia y sabiduría de Dios para darle el alimento fresco, adecuado a las ovejas. Y allí entonces irla limpiando y perfeccionando y sacándole todo lo impuro que quiere venir, que viene el hombre y la mujer a la iglesia para ser limpiado allí. Por eso él dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la verdad. ¿Por qué? Porque hay pastores que te hablan mentira, pero usted tiene que guiarlo, llevarlo por la palabra y así entonces chequearlo todo a la luz de la palabra y examinarlo todo, ¿ves? Y retener lo bueno. Es lo que dice la palabra. Así que mucha gente entonces dicen creer en Dios, pero con todo eso deben de congregarse. No solamente si yo creo en Dios, yo creo en el Señor, pero deben de congregarse. ¿Para qué? Para ser entonces llevarlo a ese camino de perfección. En una ocasión el Señor Jesús hizo una pregunta: ¿creer en Dios? ¿Crees en Dios? Y la gente dijeron, sí, yo creo en Dios. Ahora él le dijo una cosa también. Le dijo, eso es San Juan 14. Él le dijo, bueno, cree también en mí, le dijo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Allí estaba que creyeran a él como hombre. Quizá la gente, yo creemos en Dios, pero ¿cómo va a creer en este hombre? Si la Biblia dice, maldito el varón que cree en el hombre. Entonces, allí estaba entonces podemos decir, pedir tropiezo para muchos religiosos de aquel día, que creamos en él. Y él le dijo, cree también en mí, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, le dijo él. O sea, era dándole a conocer que él era el Hijo de Dios prometido, el Mesías prometido que había venido para esa hora y el cual él era el que lo iba a llevar entonces a ese camino de perfección. Pero tenía entonces que llevar unos requisitos, el cual era creerle y obedecerle. Dios en su misericordia y su bondad ha trazado este camino para ti, amigo que me escucha. Ha trazado este camino para usted, hermano y hermana, para que puedan caminar en santidad. Por eso, entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí, dice el Señor. Pero cuando usted se rinda completa y absolutamente a la presencia del Señor, y Él entonces va a hacer esa gran obra en usted. Pero si usted no quiere rendirse, si usted no quiere dar su brazo a torcer, y no, yo vivo la vida como a mí me provoque, yo vivo la vida como yo quiero y a mí no me gobierna nada. Entonces, tienes que tener un gobernante, porque tú no te puedes gobernar solo, porque aquí hay dos cosas: te gobierna Dios o te gobierna el diablo. Por eso Dios hizo al hombre para que fuera imagen y semejanza aquí en la tierra y fuera entonces reflejara a Dios. Pero si no refleja a Dios, entonces hay otro que está reflejando. Ahora queda de ti mismo saber a quién vas a reflejar entonces, porque tus obras mismas te lo van a decir. Estás haciendo lo equivocado, estás haciendo lo malo, no estás haciendo las obras que Dios ha dicho que hagamos. Así que usted mismo se dará ese veredicto, usted mismo se juzgará para que usted pueda pensar si está haciendo lo correcto o está haciendo lo equivocado. El hombre ha sido creado, ha sido hecho por Dios con esa naturaleza que él mismo en su misma conciencia, la perfección de Dios, que la conciencia del hombre sabe si ha hecho lo malo o ha hecho lo bueno. Por eso usted y yo tenemos que entonces juzgarnos. Así, pero la Biblia dice que el hombre animal juzga las cosas que no sabe las cosas equivocadas. Pero el hombre espiritual no es juzgado de nadie, dice la Biblia. Así que
usted entonces se dará ese veredicto si está caminando bien o está caminando mal. Pero si está caminando mal, allí está entonces la palabra delante de usted, diciéndole que busque al Creador, que busque a ese Dios grande y poderoso, el cual es el Espíritu Santo, el hombre fuerte, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual entonces le va a dar entonces el camino para que camine en perfección, así como le dijo el Señor a Abraham: ve delante de mí y sé perfecto. Así que no es usted el que va a hacer la perfección, es Dios el que va a hacer la perfección en usted, pero estando Él en su corazón. Así que busque usted entonces la presencia de Dios. El apóstol Pablo, siendo un fariseo, él pensaba que era perfecto, porque él pensaba que estaba haciendo las cosas muy correctamente. Él estaba allí arraigado en su creencia, en su teología que había aprendido en las mejores escuelas, y perseguía a los cristianos y no lo sabía. Él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios, y resulta que estaba haciendo entonces un trabajo al diablo, porque estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos y hacerlos blasfemar y meterlos presos. Él pensaba en su mente que estaba haciendo lo bueno, pero cuando se encontró con el Señor, se dio cuenta que estaba errado, que estaba fallando, que las obras no eran correctas. Por lo tanto, él tuvo que ponerse entonces a cuenta con el Señor. Y por eso el Señor se los dijo: vas a aprender ahora cuánto tienes que padecer por mi causa, por mi nombre. Allí entonces Pablo, el apóstol Pablo, pudo aprender entonces que la perfección vino a él fue por las aflicciones, que es tremendo. Dios tuvo entonces que darle a conocer cuánto tenía que sufrir, porque él había hecho mucho mal a sus hijos, a los creyentes, a los cristianos, y ahora él le tocaba entonces ver esa cara de la moneda, cuánto tenía que sufrir él por la causa para ser perfecto. Pero Pablo, en su sabiduría humana que tenía antes, él dijo que él era fariseo de fariseo, que tenía la ley, la conocía y que era irreprensible, pero no pensaba que necesitaba algo mayor, que era esa perfección de parte del Señor. Si vamos allí a Filipenses capítulo 3, vemos algo con lo que se jactaba el apóstol Pablo, y tenía con qué jactarse porque tenía sabiduría, pero era sabiduría de esta tierra, sabiduría que no lo iba a ayudar a llegar al camino de la perfección. Por eso él se jactaba en la sabiduría terrenal que él tenía, pero eso no le sirvió de nada. Él pensaba que era perfecto, que no necesitaba nada porque él todo lo hacía a la luz de la ley de Dios y todo caminaba perfecto. Pero Dios en su gracia le mostró cuál era la verdad. Vamos allí entonces al capítulo 3 de Filipenses. Desde el versículo 3 podemos leer, dice así, para que vea cómo se jactaba el apóstol Pablo. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por eminente conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganancia a Cristo. Allí está entonces el apóstol Pablo gloriándose de lo que él tenía antes, pero ahora dijo, no, yo eso no me sirve para nada. Yo ahora todo eso lo tengo por estiércol para ganancia de Cristo, porque él sabía que eso no le servía para nada, no le iba a llegar a ninguna parte con esa sabiduría terrena, animal, diabólica que dice la Biblia, que es sabiduría de aquí de esta tierra, pero la sabiduría benigna que viene de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación, esa es la que necesitaba el apóstol Pablo para conseguir el camino de la perfección. Por eso, así Pablo, después que se convirtió al Señor, pudo entonces entender el camino de la perfección después de la conversión. Imagínense, ¿cuál es la conversión? Cuando Él viniere a mí, que dice la Escritura. Cuando Él vino al apóstol Pablo, cuando Él viene al ser humano, ahí entonces se entiende cuál es el camino de esa perfección. Y así lo entendió el apóstol Pablo, claramente. Si vamos al versículo allí mismo, versículo 12, dice allí, hablando del apóstol Pablo de la perfección, no que yo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si alcanzo aquella para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así otra cosa sentí, esto también os revelará Dios. ¿Ve? El apóstol Pablo poniendo claramente las cosas, los puntos, cada uno en su lugar, y él dijo, yo no digo que lo he alcanzado, pero una cosa hago, prosigo el blanco de la premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Ahora, esto es para los perfectos, dijo el Señor, el apóstol Pablo. Ahora, para los perfectos es la palabra cuando Dios viene, el Espíritu Santo, hacia el hombre, y allí entonces llega a ser perfecto. Él lo pudo entender claramente. Cuando vinieres a mí, el camino, entenderé el camino de la perfección. Así que el apóstol Pablo estaba claro en lo que estaba diciendo, en lo que había dicho, pues. Y era él en el negocio, Dios dándole a conocer entonces las cosas que él no conocía cuando tuvo que convertirse al Señor después que iba camino a Damasco. Allí fue cuando Dios se le presentó y allí entonces tuvo que llevarlo a un lugar ya caminando a través de las pruebas, las luchas que Dios le iba a presentar, que tenía que padecer por causa de su nombre. Iban a venir aflicciones, sí. Podemos decir entonces que era perfección por aflicción, que es otra cosa que Dios permite a hombres, mujeres pasar por diferentes cosas para que ellos puedan ser entonces perfeccionados, limados, así por ejemplo como el oro para hacer una pieza de una joya, de una pieza del oro, tiene que entonces ser martillada, ser purificada con fuego y sacarle toda la escoria, toda la basura para que sí que entonces ese oro brillante y hacer entonces una prenda de aquel oro, porque el oro viene en una piedra normal, común y corriente que la sacan de la tierra, pero de esa tierra no pueden hacer la joya, tienen que limpiarla bien, quitarle toda la escoria, toda la basurita y así entonces martillarla bien para hacer entonces aquella prenda que quieren sacar del oro. Así es todo hijo, todo hombre, toda mujer que se llega a Dios tiene entonces que ser probado como así fue probado el apóstol Pablo y fue perfeccionado por aflicción. Tanto así que llegó que el Dios pudo decir que nadie me sea molesto porque
traigo las marcas del Señor en mi cuerpo. Y me dice cuánto sufrió, cuánto padeció por causa de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, para luego llegar entonces a ser perfecto. ¿Ve? Pero el apóstol Pablo murió, quiere decir usted, el apóstol Pablo murió, le quitaron la cabeza, sí, pero ya él no le temía, porque él sabía que este cuerpo tenía que ir a la tierra, pues tenía la promesa ahora, estaba que él se iba a levantar cuando Dios lo llamare de los muertos. Él iba a tener esa promesa, esa esperanza de vida, que iba a ser llamado nuevamente de los muertos cuando Dios le llamare. Por eso Dios en su gracia y misericordia a muchos le permite en ese propósito de Dios de perfeccionar al hombre, a la mujer, pasándolo por luchas, pruebas, dificultades, pero es Dios en el negocio. Así que no se desanime, no eche atrás, sino que siga adelante, prosiga al blanco, como dice Pablo, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dejando lo que queda atrás y extendiéndose adelante. Eso es lo que Dios dice al hombre y a la mujer que es aquí en cristiano, para que siga a esa perfección, no mirando a los lados, no mirando para arriba, no mirando para abajo, sino mirando al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Vamos a Hebreos un momentico. Hebreos capítulo 2, perfección o santo por, como fue el apóstol Pablo dice allí, Hebreos 2, capítulo 2, versículo 10, dice allí: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, hablando del Señor Jesús, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicción al autor de la salud de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, el cual fue nuestro Señor Jesucristo, el cual también padeció y fue afligido allí en la cruz del Calvario por usted y por mí, pero para llegar a esa perfección. ¿No dice la Biblia allá en Hebreos 5 que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser entonces salud eterna, de salud a muchos por su aflicción allí en la cruz? Por eso Él allí en la cruz del Calvario, cuando estaba allí crucificado, y su última palabra que Él expresó fue: consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya está terminado, ya la obra está acabada, ya está hecho. O sea, estaba consumado, que sus pecados y mis pecados estaban pagados en la cruz del Calvario. Sus enfermedades estaban pagadas en la cruz del Calvario. Eso es lo que Él dijo: consumado es. O sea, es una obra consumada. Él vino a hacer esa obra, al cual era morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, y hacernos entonces perfecto. Hebreos 10, 14, porque dice: con una sola ofrenda hizo santificado a los perfectos. ¿Ves? Vamos a Hebreos 11 para que Hebreos capítulo 10, 14, dice, para leerla de aquí directamente de las Escrituras. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Ves? Con una sola ofrenda. Por eso dijo, estando en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Ves? Ya el precio está pagado, ya la obra está consumada, que es la perfección suya y la perfección mía, cuando Él viniera a mí, que dijo el salmista David. Allí estaba entonces hecha esa consumación, esa obra terminada,
de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser perfecto a los santificados, a los que primero llamó, a estos también justificó, a los que justificó también estos también glorificó. ¿Ve? Entonces viene es una parte que usted llega, si llega a Dios y busca de la presencia del Señor, entonces queda justificado cuando usted se arrepiente de sus pecados, de sus maldades. Y luego viene entonces la santificación, que es caminar en santidad para el Señor, limpiar ese vaso, prepararlo, limpiarlo para que entonces pueda venir y morar, vaciarse en el vaso que está limpio ya, es a través del Espíritu Santo viniendo allí al corazón del hombre. Entonces es un vaso ya preparado para Dios para usarlo. Entonces con esa ofrenda hizo santificado a los perfectos. ¿Ves? Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya usted estaba santificado, ya usted se arrepintió, ya usted santificó, ahora bien entonces esa llenura del Espíritu Santo, el cual es el que lo va a hacer entonces enseñar y dirigirlo para esa perfección. Pero ¿qué tiene que hacer entonces? Caminar en perfección. Es un camino que el cual Dios le va quitando toda basurita, toda escoria, toda palabra torpe, toda cosa que usted está haciendo, Dios se la va quitando poco a poco en ese caminar de la perfección. Pero ¿cuándo será eso? Cuando vinieres a mí, dice el salmista. Cuando vinieres a mí, entenderé el camino de la perfección. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo el ministerio que Dios le había dado por su gracia y misericordia a él, que era para entonces el apóstol Pablo, después de ser procesado, él llegó entonces a ser santificado, a ser entonces perfecto. Él dijo entonces, para los perfectos es esto. Así que Dios le entregó ese ministerio entonces de llevar a una iglesia a la perfección. Por eso ahí está el Efesios 4:11, ese ministerio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra de la perfección. Llevar una iglesia allí pura, santa, agradable a Dios. Es lo que Dios desea y quiere para el ser humano. Llegar a ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Veamos entonces que este camino de perfección tiene que ser entonces puro, limpio, santo para el Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Permiso. A través de ese camino que Dios le trazó al apóstol Pablo, que iba a ser perfecto a través de las aflicciones, Pablo, el apóstol Pablo, pudo expresar en el mismo Filipenses 4:11, siendo ya caminando en esa perfección, él sabía que Dios tenía que era un Dios santo, un Dios grande y poderoso, y tenía que caminar correctamente como Dios se lo había dicho. Y por eso él pudo expresar allí claramente en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay una virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. O sea que todo pensamiento, toda actitud, todo como usted pueda moverse aquí en esta tierra, tienen que reflejarlo a Él, a ese Dios todopoderoso, porque acuérdense que usted es la imagen del Dios vivo aquí en la tierra. Es el que Dios quiere que usted refleje, a mostrarlo a Él, ser igual a Él, ser semejante a Él. Por eso Él expresó que las obras que yo hago
vosotros también las haréis, y mayores que esta que haréis, porque yo voy al Padre. O sea que Él se iba, pero usted y yo estamos llamándose a ser perfectos como Él y llevar a cabo cada una de esas obras que Él hizo aquí en la tierra cuando estaba caminando allí en las calles de Jerusalén. Por eso usted está llamado, amigo que me escucha, a ser perfecto, a ser como Él es, tener esas virtudes de ese Dios todopoderoso, porque caminando en la perfección usted va a llegar entonces a escalar peldaños una tras otra hasta llegar a obtener esas 7 virtudes, el cual dice la Biblia allí en segunda de Pedro 1 del 5 al 6, que dice primeramente que tener fe, de la fe agregar virtud, de la virtud ciencia, de la ciencia templanza, de la templanza paciencia, de la paciencia temor de Dios, y el temor de Dios amor fraternal, y el amor fraternal es el amor divino, que es el amor de Dios, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, el cual es el mismo Espíritu Santo viniendo al corazón del hombre, que es la perfección, que es la que lo va a ayudar y llegar a entender ese camino que Dios ha trazado para usted y para mí, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora. Por eso, hermano, en esta hora sus caminos tienen que ser entonces correctos, tu hablar correctamente, pensamientos correctos, tu andar en esta tierra tiene que ser correcto, tiene que ser entonces todo según la palabra de Dios, para que cuando usted hable palabras dulces, palabras sazonadas, que dice la Biblia, que den gracias al oyente, y no palabras torpes que salgan de su boca, que lo que hace es trastornar entonces los oídos, la mente de las personas, criticando y todas estas cosas. No, hable palabras sabias y oportunas cuando tenga que hablar, que Dios le dé gracia y misericordia para ver y entender cuando Él venga a usted y cuando llegue a su corazón ese perfecto de los perfectos, el cual es el Espíritu Santo. Así que Dios tiene entonces ese don para usted, ese don del Espíritu Santo, el cual usted lo conseguirá si lo busca, porque ¿cuánto nos dará más el Espíritu Santo? Dice la Biblia, al que lo pidiere de Él, el cual si usted lo pide, lo demanda, Él está entonces comprometido a dárselo si lo busca de todo corazón, si busca entonces ese Dios grande y poderoso. Así que tenga entonces usted, así tenga usted pruebas, luchas, dificultades en este mundo, sepa y entiende que Dios lo quiere dirigir entonces es a ese camino de perfección. Pablo pudo entenderlo claramente y después pudo expresar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Allí estaba él plenamente convencido del que lo había llamado, era fiel para hacerlo entonces vencer cada lucha, cada prueba que se le presentara en el camino. Por eso Él te dice en esta hora, yo te mando que te esfuerces y seas valiente y no desmayes, porque yo soy contigo. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ves? Allí entonces ese Dios grande y poderoso, el omnipotente, el gran yo soy, irá delante de nosotros como poderoso gigante, para que nosotros entonces vayamos y entendamos claramente el camino de la perfección, el cual Él ha trazado para usted y para mí. Así que, hermano y amigo que me escuchas en esta hora, sea usted entonces un hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo, sino un oidor y hacedor de su palabra. Romanos capítulo 35, allá donde el apóstol Pablo, sabiendo y reconociendo todas las cosas que Dios había dicho a través del profeta Ananías, cuando le dijo que todas las aflicciones que iban a venir sobre él, que yo iba a enseñarle cuánto tenía que padecer por mi causa, él sabiendo y entendiendo todos esos misterios que Dios le había mostrado, él dijo, bueno, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, cuchillo, desnudez, hambre. No, dijo, eso no me va a apartar del amor de Cristo.
porque en eso somos más que vencedores, dijo él. Pues pudo expresar allí, ahora que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni algo criado de este mundo lo podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso fue lo que Pablo con tanta seguridad podía expresar, porque él sabía que Dios le había mostrado ya y tenía en su corazón ese que le mostraba el camino de la perfección, el cual es el Espíritu Santo. Así que para usted es la promesa igualmente, para mí es la promesa que caminemos en esa perfección de Dios, el cual Dios estará con nosotros. Y aunque el mundo pueda mostrarle, señalarlo y decirle qué perfecto va a ser que ningún hombre es perfecto, no le crea a la voz del diablo, porque el diablo le mete perturbación en su mente diciéndole esa mentira, que no puede ser perfecto, pero Dios le dice, sí puede ser perfecto, sí vas a llegar a la perfección, porque yo quiero que seas como yo soy, yo quiero que tú seas santo como yo soy. Y él lo dijo, sé santo porque yo soy santo. Así que la perfección es por él, la perfección viene por el Espíritu Santo y no hay vuelta atrás si tan solo usted lo puede creer en su corazón. Eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres que se paren por la palabra y digan, Señor, yo voy a caminar ese camino de perfección. Yo voy a caminar como tú lo has dicho. Yo voy a creerte a ti, Señor. Eso es lo que tiene que ponerse y meterse en su corazón, que haga allí cavidad en su corazón y usted sabrá que sí hay un Dios que puede hacerlo que camine en perfección. Al final de su carrera, el apóstol Pablo pudo decir claramente que ya acabó la carrera, dijo él. He terminado la carrera que me dijiste que hiciese. He guardado la fe. Por lo demás me espera una corona, el cual era esa corona de vida. Él sabía que ya estaba trazado su meta y ya lo que le esperaba era la corona. Y ya él había hecho lo que Dios había demandado de él y por lo demás entonces estaba ya arrasgado, ya que la perfección estaba en él. Por eso le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque sabía que el santo de los santos, el creador de la perfección, estaba en él. Por eso, cuando Dios lo llama y le dice a usted, amado amigo, hermana, que me escuchan a esta hora, sé perfecto, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto, usted va a ser perfecto. No mire le puedan decir los demás, que es imposible llegar a la perfección. No, si ellos entendieran que el camino a la perfección, o podemos decir la palabra perfección, es una obra consumada, es una obra concluida, una obra lista, de lo cual es el propósito que fue hecho, entonces ahí entendería que sí se puede ser perfecto. No importa lo que usted haya hecho en el pasado, usted hizo y ya usted olvide lo que quedó atrás, sino tiéndase lo que está adelante, al camino de la perfección, el cual Dios ha trazado para usted. Así que no mire lo que el enemigo puede decirle, que no puede, que no vas a llegar, que eso es imposible. No, Dios lo dijo y yo lo creo, dígalo así para que el diablo se ponga más bravo, porque yo voy a ser perfecto. Vamos a Salmo, en el Salmo 101. ¿Por qué dijo el Señor allí? Entonces ese camino a la perfección. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Versículo 2. ¿Por qué? Porque ¿qué conlleva la perfección? Tiene que ver integridad. Un hombre, una mujer, hijo de Dios, entonces tiene que andar íntegro en los caminos del Señor. Creer lo que Dios dijo, hacer lo que Dios dijo, hacer la voluntad al cual Dios lo ha llamado, que sea en parte del cuerpo el Señor,
Y cuando usted hace la voluntad del Señor y anda en integridad, entonces usted anda en perfección con Dios. No con el ser humano, porque el hombre lo va a ver y lo va a ver imperfecto, porque va a ver las imperfecciones que en usted hay. Pero Dios lo va a ver a través de su sangre y lo va a ver perfecto porque ha hecho la voluntad de Él y ha obedecido para el propósito del cual Dios lo ha llamado. Si Dios lo ha llamado a usted como apóstol, sea el mejor apóstol. Si lo ha llamado a ser el profeta, sea el mejor profeta. Si lo ha llamado a ser el evangelista, sea el mejor evangelista. Y si lo ha llamado a ser como el pastor, sea el mejor pastor. Y si lo ha llamado a ser el mejor maestro, sea el mejor maestro. Y así sucesivamente, cada una de las herramientas que Dios ha colocado allí en las Escrituras para tener en ese ministerio, en la que tiene que estar caminando en la iglesia, que estar esos 5 ministerios y los dones en la iglesia trabajando en conjunto allí. ¿Para qué? Para perfeccionar entonces al hombre y a la mujer que vienen a la casa de Dios para allí ser limado, ser cepillado, ser lijado y quitarle toda escoria para ser perfecto delante de la presencia de Dios. Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga y sin tacha. Dios va a exigirle a cada uno de los ministerios que están en cada iglesia a que lleven a su pueblo a la perfección. Pero sin ese ministerio, sin esos dones, sin esas ayudas, sin esas operaciones en medio del pueblo de Dios en la iglesia, jamás llegará a ser el pueblo perfecto. Así que es necesario, amados amigos que me escuchan, amigos ministros que me escuchas en esta hora, es necesario y es urgente que Dios está reclamando, está llamando a que se alineen y pongan esos ministerios en operación para que lleven un pueblo a la perfección, porque es la única manera de llevar al pueblo a esa perfección que Dios quiere llevarlo. En el capítulo número 30, en la Biblia, el capítulo 32, 11, hablando de Josué y Caleb, Dios llamó a Josué y Caleb y llamó a 10 más de los espías, los mandó a espiar una tierra. Y unos llegaron con un reporte negativo, pero estos llegaron con un reporte positivo. Y por esa causa, Dios tenía un espíritu diferente en cada uno de ellos, en Caleb y Josué, porque ellos fueron perfectos a la voluntad de Dios. Ellos hicieron lo que Dios les demandó para ese tiempo, e ir y reconocer y traer un reporte como ellos lo vieron allí que Dios quería que lo trajeran, como tenía que ser. Pero los otros no trajeron reporte bueno, sino reporte negativo, malo, el cual Dios no era lo que quería de ellos. Pero como estos dos hombres, Moisés, Josué y Caleb, trajeron reporte, hicieron la demanda que Dios le exigió, entonces para Dios ellos fueron perfectos. No aquellos hombres, los demás, dice la Biblia, cuando salieron de Egipto, ese pueblo, quedaron postrados en el desierto. Dios los acabó en el desierto. ¿Por qué causa? Por su incredulidad. Descreyeron que no podían ser perfectos, descreyeron que no podían alcanzar las promesas de Dios, que iban a entrar a esa tierra prometida que fluía leche y miel que Dios le había prometido. Por lo tanto, fueron quedando atrás. Unos murieron mordidos por serpiente, otros por la comida que se comieron de la ave que Dios le dio la carne, y así sucesivamente muchos fueron quedando atrás. Y lo que único que quedaron esos dos hombres que tenían ese espíritu de perfección eran Josué y Caleb, y entraron ellos dos a la tierra prometida juntamente con la generación nueva. Pero la generación que estaba con Josué y Caleb, ellos perecieron en el desierto por incrédulos. Así que, amados hermanos, ministros del Evangelio, si no hay perfección en el ministerio, si no hay ese grupo de hombres llamados por Dios para ministrar la palabra allí en el tabernáculo, en la iglesia, en el cual donde se reúnen, que Dios está demandando en el día de hoy, que es para que llevar ese pueblo a la perfección, entonces
estás fallando y no estás dando en el blanco y estás negando lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Estás negando lo que Dios ha trazado desde el principio, que tiene que haber entonces una perfección para los santos. Y la perfección viene a través de ese ministerio, Efesios 4:11. Porque él mismo primero constituyó, dice que él constituyó, no constituyó el hombre, constituyó Dios. Primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos y llegar a esa estatura, ese nivel de un varón perfecto. Así que usted, como ministro, tiene entonces que meterse allí y pedirle, Señor, revelación a través de su Espíritu Santo para que pueda entonces entender el camino de la perfección. Pero si Él no viene a usted, jamás usted podrá entender ese camino de la perfección. Es necesario y urgente meterse allí para buscar entonces a ese dador de la vida, el cual es el Espíritu Santo. Así entonces dice allí el versículo del capítulo 101, del versículo 6, dice allí: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Ve? El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Allí está Dios entonces trazando su propósito para con el hombre, tratando de llevarlo a ese nivel alto, el cual Dios quiere que llegue el ser humano. Él quiere llevarlo otra vez como estaba en el principio, cuando no había pecado. Aquí, lamentablemente, entró el pecado y hizo estrago, pero Dios ha trazado nuevamente llevarlo otra vez a la posición, buscar otra vez el nivel que tenía el ser humano cuando estaba con Dios, cuando estaba en el camino de la perfección. Aquí el mundo te va a ver con fallas y errores, amado hermano y hermana. Te va a ver toda falla que ellos puedan buscarte, pero Dios va a decir otra cosa de ti. Tú eres perfecta. Tú eres mi hija amada. Tú eres mi hijo amado en el cual me complazco en morar. Así que Dios es el que ha trazado este camino y usted y yo tenemos que caminar por ello en esa perfección. Así que usted quizás dirá a alguien que no conoce la palabra, que no le ha sido revelado, que Dios no le ha dicho las cosas que no conoce. Dios te la está dando a conocer en esta hora, amigo que me escucha. Dios te la está mostrando y te la está diciendo: este es lo que yo quiero, este es lo que tú vas a hacer. Y si tú lo haces y obedeces, entonces tú vas a ser perfecto. Ahora, ¿cómo soy yo perfecto? Quizá puede decir usted. Primero, teniéndolo a Él. Si tiene a Él en su corazón, usted será perfecto, porque está el perfecto de los perfectos en su alma, en su corazón. Segundo, obedeciéndolo a Él en toda su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que haciendo entonces la demanda de Dios, haciendo el propósito para el Dios, cual Dios lo ha llamado a usted, el cual entonces será llamado a ese llamado perfecto delante de Dios. Y será entonces esa obra consumada. Perfecto, como Él dijo, consumado es, hecho es. Así es la palabra que significa perfecto. Así que, hermano, esto es la bondad de Dios, su gracia de Dios para con nosotros, para que usted también pueda entender y saber que Dios le está revelando y dándole a conocer las cosas que no conocía y la que no conocemos tampoco nosotros, pero Él en su misericordia nos las ha mostrado. Y es para usted, para que pueda entonces también caminar en esa perfección de Dios. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Acuérdese que Él va a escoger lo que le sirve. Lo que no sirve, Él lo va a desechar. Y por eso le di al principio que aquellos que oyen la voz
y reconocerán al Hijo de Dios, entonces esto es lo que van a salir a vida. Pero aquellos aún los que han dormido en los sepulcros, al oír aquella voz, saldrán a resurrección de vida, pero otros saldrán a resurrección de muertos, o sea, de juicio, porque verán juicio sobre ellos, porque no hicieron lo que Dios demandaba de ellos y no quisieron caminar en la perfección que Dios había trazado para ellos. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Señor Jesús, glorioso eres, Padre eterno, santo eres, Padre mío, grande en misericordia, grande en amor y grande en bondad, Padre mío. Ayúdanos, Padre mío, a caminar, Señor, en este camino, Señor Jesús, el cual tú nos has trazado, Señor Jesús, sabiendo, Señor, que tú, como dice tu palabra, Señor Jesús, que el que anduviera, conoceré el camino de la perfección cuando vinieres a mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, a dirigirnos, Señor, en este mundo, Señor, pecaminoso, Señor Jesús, en el cual hay tanta maldad, Padre eterno, pero teniendo a ti, Señor, lo tendremos todo, Padre Santo, porque sabiendo que el hombre, Señor, sin la vida de Dios en el corazón, está muerto, aunque esté caminando, Señor, en este mundo, Señor, queriendo decir que no te necesita, Padre eterno, pero sabemos, Señor, por tu palabra que sin ti nada somos. Tú diste en tu palabra que sin mí nada sois. Por eso tú diste pedir todo lo que quisieran. Si tan solo te podemos creer y pedir con ese corazón bondadoso que tú tienes para cada vida, cada hombre, cada mujer que pides a veces sin conocerte, Padre eterno, pero tú en tu amor, Señor, tú le das, Señor Jesús, porque tu sol sale para buenos y malos, tu lluvia para justos e injustos, Señor Jesús. Ayuda a aquellos, Padre eterno, que no te conocen, Señor. Abre, Señor, la puerta del conocimiento, Señor Jesús, de la sabiduría suya, Padre eterno. Revelación, Padre eterno, por su palabra, por su Espíritu Santo, para que también puedan buscar y entender ese camino de la perfección. Porque su palabra claramente lo dice, Señor, que aquel que andaré en el camino de la perfección, este me servirá, el cual es su palabra, Señor. Dirigiéndonos aquí, allí, en este mundo, Padre eterno, sea usted, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, revelándole, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido, Padre eterno. Bendice aquellas vidas, Padre Santo, que tengan necesidad, Señor, en esta hora, Señor. Guárdalo, ayúdalo, Padre eterno, suple, Señor, sus necesidades, Señor. El que esté enfermo, Padre Santo, sánale, Padre Santo. Ya tú consumaste, Señor, allá en la cruz del Calvario, Señor, nuestro pecado, Señor, nuestras enfermedades, Señor. Así que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Sana aquel que esté necesitado de salud, Padre eterno, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor Jesucristo por habernos dado palabras en nuestro abrir de nuestros labios con confianza. Y será entonces hacerle una invitación para la mañana, Dios mediante, a esta misma hora, cuando estará otro de mis hermanos aquí tratando un mensaje para ayudárselo a conocer estas cosas que no conocemos. Y que la gracia sea con cada uno de mis hermanos, que Dios le ponga también palabras sabias y oportunas para ser entendible para la vida que están allí en necesidad, clamando por una palabra de Dios, y que Dios los ayude a cada uno de ustedes en este día que estamos viviendo. Días malos, días peligrosos, pero en su gracia, con su amor, caminaremos en esa perfección. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, amados y hermanos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.